comenzar con eso. 13 horas en punto. Vamos a las noticias, porque durante el fin de semana la noticia estuvo en la ciudad de Viña del Mar y el día de hoy se realiza el control de detención del funcionario de la Armada, sindicado como el responsable del atropello múltiple que terminó con la vida de 6 personas. Esto en una feria en Viña del Mar. Estamos conectados con Nicolás Donoso a esta hora desde la denominada Ciudad Jardín para conocer todos los detalles. Nico, estamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, nosotros nos mantenemos acá, de hecho, bien lo decías, en el juzgado de garantía de la comuna de Viña del Mar, donde hace instantes se iba a realizar el control de detención de esta persona, este funcionario de la Armada, que termina volcando su vehículo y que finalmente finaliza, valga la redundancia, con 6 personas fallecidas y cerca de 7 con algún tipo de lesión, todos en todo caso fuera de riesgo vital, pero en la audiencia se pidió finalmente la Fiscalía, el Ministerio Público, ampliar el control de detención por un primer momento por 72 horas, por ser feriada la jornada del jueves. Hay que decir que la información del momento, finalmente la audiencia, el control de detención se va a desarrollar el día miércoles, principalmente porque faltan aún pericias, diligencias que sigue desarrollando el Ministerio Público, también los informes del servicio médico legal en razón de estas 6 personas que terminan falleciendo y otro tipo de pericias que se van a ir desarrollando durante la jornada de hoy y la jornada de mañana acá en el juzgado de garantías. Es la información más nueva, pero en todo caso para ir rebobinando este accidente lamentable que ha conmocionado también a la ciudad Jardín, tanto a la comuna completa, pero en particular a la parte alta de Viña del Mar, donde se desarrolla este accidente. La persona de autoridad también de la Armada, pero fuera de servicio se encontraba, terminaba manejando este vehículo a exceso de velocidad, de acuerdo también a lo que ustedes han ido a poder apreciar en las imágenes, también en los distintos videos, en la cámara que se encontraba en dicho sector. Él conduce a exceso de velocidad, termina perdiendo claramente el control del vehículo, se vuelca en la vereda y es ahí entonces donde se encontraban previo a las 9 de la mañana, cerca de las 8:30 horas, los, por ejemplo, comerciantes que trabajan allí en el lugar, que se colocan 2 veces por semana esta feria Caupolicán, José, que se encuentra en el sector de Gómez Carreño por la avenida Alessandri, parte alta de Viña del Mar, para quienes no son del lugar, y es entonces donde terminan falleciendo 6 personas, y lo decíamos, 7 personas que fueron trasladadas principalmente hasta las dependencias del Hospital Gustavo Fricke. La información también en relación a esas 7 personas que se encuentran en buen estado de salud. De los 7 había 2 lactantes, 2 menores junto a su madre. Se nos ha comunicado durante la jornada de ayer y hoy se amplía la información que ellos se encuentran fuera de riesgo vital, aún en todo caso en observación. Eso como información, pero todo lo que ha ido aconteciendo a las dependencias de esta feria Caupolicán, que lo decíamos, funciona 2 veces por semana. Es habitual que se generen grandes aglomeraciones porque trabajan muchos comercio ambulante a las afueras, en las proximidades, pero también al interior del recinto. Hay un movimiento constante, principalmente entre las 9 de la mañana y cerca de las 14 horas, luego ya suele bajar la afluencia, pero son esas 2 veces por semana y justamente y lamentablemente termina sucediendo entonces este fatal accidente durante la jornada de ayer. ¿Qué va quedando por dilucidar, José? Lo decíamos, se pide la ampliación del plazo de detención, también se refirió durante esta jornada el abogado defensor, de hecho, de esta persona, funcionario de la Armada ya emitió un comunicado también durante la jornada de ayer. Ellos iniciaron un sumario, una investigación correspondiente respecto a esta persona que se encontraba fuera de servicio. Queda por dilucidar qué fue lo que terminó, porque pierde el control del vehículo. Si se encontraba, ya sabemos, no con sus papeles al día, sí con el permiso de conducir, pero no con toda la documentación como tal al día, porque estaba manejando a un exceso de velocidad que es claro, más allá de que aún se siguen desarrollando diligencias, es cosa de poder apreciar las imágenes, el video del momento donde él conduce claramente muy por sobre en esta subida a Alessandri, donde se viene una gran cantidad de vehículos en horarios distintos. Algunos señalaban que hubiese sucedido, que la tragedia pudo haber sido inclusive aún mayor si se hubiese desarrollado 2-3 horas después, por lo que señalábamos. Muchas personas ya se aprestan a comprar durante la jornada del domingo, y yo diría que cerca de las 11-12 del mediodía es muy común ver los paraderos, por ejemplo, el del sector, totalmente llenos a la espera, por ejemplo, de locomoción colectiva. Eso en la parte también de lo que iba sucediendo. Se ha desarrollado una velatón, se ha referido, lo hemos sabido, el presidente de la República, José Antonio Kast, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y lo que decíamos, las 7 personas se encuentran en buen estado, pero ahora queda por dilucidar qué fue lo que termina llevando a que este conductor pierda el control del vehículo y termine impactando, también llegando hasta la vereda y generando este fatal accidente. Vamos a pasar a escuchar las palabras de su abogado defensor, Gonzalo Youssef, quien termina señalando en todo caso que
que él mantenía un buen estado de salud, pese a que se ha ido hablando de la posibilidad de que se termina desmayando, termina perdiendo la conciencia, porque además hay que decirlo, el test tanto el narcotest como el alcotest termina arrojando 0, vale decir, él no se encontraba bajo la influencia del alcohol ni tampoco con algún tipo de haber consumido alguna sustancia ilícita, se encontraba en ese sentido al menos José en buen estado y queda por dilucidar qué pasa que termina perdiendo el control del automóvil. Pasamos a escuchar al abogado defensor que también explica por qué aún no ha declarado. Lo único que les puedo transmitir respecto de lo conversado con mi representado es la profunda conmoción y la terrible situación que está él enfrentando y muy consternado por los fallecidos, y esperamos que tenga consuelo. Una persona saludable, es una persona que siempre ha cumplido en su trabajo, es una persona honrada y problemas de salud no tenía. ¿Tenía sus documentos vencidos del vehículo? No hay más cosas que yo les pueda contar a este momento. Lo decíamos, faltan elementos técnicos, análisis también, lo que son diligencias, pericias, pero también el informe de la CIAT de Carabineros, donde se va a determinar las circunstancias en las que se produce este fatal accidente previo a la formalización que va a ser durante la jornada del miércoles. Hacía el punto, de hecho, la fiscal del caso Carolina Monsalve, quien termina explicitando y también confirmando que van a solicitar entonces la ampliación. Lo decíamos, en un primer momento se pedía las 72 horas de plazo máximo que tiene el ente persecutor para poder solicitar la ampliación, para poder realizar las diligencias respectivas. Finalmente se conceden 48 horas en razón de que este jueves entonces va a ser un día feriado. Vamos a pasar a escuchar las palabras de la fiscal, la persecutora. Faltan los protocolos de autopsia y falta un informe definitivo de la CIA para poder llevar a cabo una formalización con todos los detalles y como corresponde para poder continuar con la investigación. Todavía estamos en una etapa muy preliminar y para poder tomar una declaración con todos los antecedentes necesarios se requiere el informe definitivo de la CIA y los otros antecedentes. No. Sí, bien esclarecedor lo que se va sabiendo hasta ahora, Nicolás Donoso. Por supuesto, hay más antecedentes que resta por conocer en medio del control de detención y una formalización que se va a llevar a cabo durante esta semana, tú decías, el día miércoles. Además, consignar, Nico Donoso, que el gobierno ha comprometido ayudas para las familias afectadas, a las familias de las 6 personas fallecidas en este atropello múltiple. ¿Qué ha dicho la autoridad del gobierno central? Medidas que contemplan el financiamiento de los trámites funerarios, además de apoyo en salud mental, atención psicológica y reinserción laboral, clave en medio de una tragedia de estas características. E importante también el antecedente que tú nos presentabas anteriormente, Nico Donoso, de lo que han ido arrojando las pericias que se han desarrollado hasta ahora relacionadas al estado de salud o al estado en el que conducía el vehículo el funcionario de la Armada que protagoniza este atropello múltiple. Queda mucho que conocer todavía, pero como base para iniciar el proceso de control de detención y posterior formalización, es importante saber que no conducía bajo los efectos de estupefacientes ni tampoco bajo el efecto del alcohol. Queda saber qué pasó finalmente y si ese desmayo fue así, al menos como lo relata él en una primera instancia, Nicolás. Sí, no, José, también para dar el dato que finalmente lo tenemos, él trabajaba, era un cabo del Fuerte Aguayo de la Infantería La Marina. Eso es la información que también se da a conocer ya desde la jornada de ayer y ahí entonces que emitiera el comunicado de la Armada, pero lo que tú decías, quedan diligencias pendientes porque en las primeras teorías, los primeros análisis de investigación, lo que se comentaba también en terreno era la opción de por qué manejaba primero en exceso de velocidad. Algunos señalaban ir bajo los efectos del alcohol, bajo algún tipo de sustancia ilícita, y bien lo que tú decías, que también lo ratificaba el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en razón de que se le había aplicado, tal como se suele hacer en este tipo de accidentes que se producen, el alcotest, el narcotest, y en ambos había dado negativo, había arrojado 0. Entonces, si además el abogado defensor termina señalando que se encuentra en un buen estado de salud, ¿qué le termina sucediendo? Porque también al momento que se produce el accidente, él es abordado por personas también que lógicamente ante la magnitud del hecho lo terminan abordando, reteniendo para que en fin él, por ejemplo, no pensara en escaparse, y él no recordaba absolutamente nada de lo que había sucedido. Entonces,
Habrá que ver por qué termina perdiendo la conciencia, si eventualmente se confirma que la termina perdiendo o si sufrió algún tipo de distracción, entendiendo también que se encontraba fuera de servicio, que sucede de forma temprana, es decir, previo a las 9 de la mañana, donde en ese momento no hay una gran cantidad de personas, al menos en la feria, pero en donde en todo caso se termina produciendo este accidente. Hay que decir también que durante la jornada José han seguido dando declaraciones autoridades de gobierno, lo propio con el delegado presidencial acá en la región de Valparaíso, Manuel Millones, quien explicaba, justo con lamentar justamente el estado también de lo que termina sucediendo, actualiza el estado de los pacientes, lo que comentábamos, las 7 personas que terminan sobreviviendo a esta tragedia, bien digo, terminan estando en buen estado de salud, fuera al menos de riesgo vital, pero también hace un punto en relación a la proliferación del comercio ambulante en la comuna de Viña del Mar. Lo decíamos, la Feria Caupolicán funciona jueves, domingo, se genera una gran cantidad de aglomeración de personas al interior, pero también al exterior. Se venden productos de distinta índole y él señalaba, acá el comercio ambulante se divide en alguna forma en 4 puntos, quienes se encuentran sin permiso, de forma ya comercio ambulante a las afueras, en las proximidades, que es donde se termina produciendo el fatal accidente, pero al interior también se vende productos de frutas, de verduras, ese tipo de comercio que ya se está establecido con su puesto de trabajo, también quienes venden otros utensilios, por ejemplo, en materia de salud, en fin, otros utensilios, y lo que respecta a quienes se encuentran en comercio quizá irregular, pero que cuentan con un permiso como tal, es decir, no es establecido, pero cuentan con un permiso municipal para poder funcionar en las dependencias de esta Feria Caupolicán. Vamos a pasar a escuchar entonces las palabras del delegado, quien dice se debe hacer cargo de esta situación que no data solamente de la actual administración municipal de la alcaldesa Macarena Ripamonti, sino que reconoce viene de ya muchos años y aún no se ha podido ir estableciendo. Ha sido un problema, José, que acá en la comuna de Viña del Mar, lo decimos transparentemente, ha fallado también no solamente en las dependencias de la feria, sino que también afecta, por ejemplo, en plena calle Valparaíso o inclusive en el borde costero. Pasamos a escuchar las palabras del delegado Manuel Millones. El estado de salud de los bebés, de los 2 mellizos, en buen estado. Uno de los bebés estaba por control solamente, en preventivo. El otro chico se hizo la radiografía y los escáneres respectivos, ya no arrojó ninguna complejidad, un eventual hematoma, quedó despejado clínicamente. La madre fue intervenida de su codo y su tobillo y está en franca recuperación. Ahora se van a entregar los cuerpos de las personas fallecidas. Ya me comuniqué con el servicio médico legal y están en contacto con la familia. Esta desgracia también afecta también a la Armada de Chile, que falleció una funcionaria, y además hoy día se encuentra en el lugar la Seremi de Desarrollo Social, la Seremi de Gobierno y la jefa del Departamento Social para ofrecer la ayuda a la familia, algún tipo de requerimiento económico, ayuda para la sepultación, al igual que otro tipo de requerimiento, incluyendo el tema de salud mental. El detenido, José, de hecho, ya mientras dura la ampliación del control de detención hasta la jornada del miércoles, va a ser trasladado hasta el cuartel de infantería de la comuna de Concón. Allí va a permanecer en todo caso en sigla judicial mientras queda en tránsito, mientras ya el próximo miércoles entonces se realiza nuevamente el control de detención, ya con el análisis respectivo que va a realizar el Ministerio Público, con los nuevos antecedentes que pueda ir recopilando para saber también por cuáles delitos se le va a terminar imputando a esta persona detenida. En principio sería por cuasi delito de homicidio y también por lesiones, en el entendido de que hay 6-7 personas que resultaron lesionadas, y en ese sentido vamos a pasar a escuchar también a la general, a la jefa de la quinta zona de Carabineros, Patricia Vázquez. Ella también entrega el punto en materia de seguridad, señala que lo que se está coordinando con la municipalidad, con la delegación presidencial, inclusive con los mismos feriantes que trabajan acá, lo decíamos, jueves y domingo, es mayor presencia policial, también poder resguardar no solamente el interior de la zona, sino que también el exterior, poder instalar algún tipo de lomo de toro, inclusive se hablaba de vallas, algunos señalaban por qué no se hace como en algunos establecimientos educacionales, de poder establecer vallas, entendiendo que esta es una situación que data ya de muchos años desde el funcionamiento de esta feria. También algunos transeúntes reclamaban aquello, lo que se produce a las afueras, y lo decíamos, también señalaban que si ese accidente se hubiera producido 2-3 horas más tarde, quizá habría sido aún mayor la tragedia. Pasamos a escuchar a la general de la quinta zona, Patricia Vázquez. Es una feria que tiene su dinámica arraigada durante años, ¿ya? No hay una cámara municipal. Carabineros está trabajando y está recabando antecedentes tanto de testigos como cámaras que han tenido domicilios particulares, ¿ya? Va a haber un reordenamiento, hay una reunión ya planificada con la municipalidad
porque en aquellos días donde exista feria, contar con presencia permanente tanto de Carabineros de Chile, pese a estar muy demandado por terreno, porque es un polígono extenso que tiene la unidad que le corresponde, pero apoyados con OS-14, que son patrullas mixtas, y de la municipalidad. Bueno, así las cosas, José, entonces van a continuar entonces lo que decíamos, la investigación en curso del Ministerio Público para la formalización que va a ser en la jornada del miércoles y que terminó con este fallecimiento finalmente de 6 personas, 2 de ellos además eran comerciantes de la zona, muy queridos, eran además pareja, respectivamente. El caso también de un deportista, de una funcionaria de la salud que trabajaba en las cercanías de esa feria, en el Hospital Naval, que de hecho, José, se encuentra prácticamente a la misma altura, y así como también un trabajador de la construcción. En el caso de las 6 personas estaba el caso de un padre y de 2 hijas que lamentablemente terminan perdiendo la vida, y lo dicho también lo que va a suceder con este funcionario de la Armada, que se va a encontrar entonces hasta la jornada del miércoles en dependencias de la comuna de Concón, previo a que ya se realice este control de detención de la jornada del miércoles, donde vamos a conocer entonces qué delitos se le van a terminar impugnando por parte del Ministerio Público. En principio se habla de cuasi delito de homicidio y de lesiones, y a saber por qué se encontraba manejando, lo decíamos, con exceso de velocidad y qué fue lo que sucedió, donde termina perdiendo el control y se termina protagonizando en la jornada de este domingo un hecho que ha conmocionado a la comuna de Viña del Mar y por el cual se ha decretado también 3 días de duelo comunal. Así es, Nico Donoso, y saber qué tan certeros son los argumentos, al menos que esgrime hasta ahora la defensa de este funcionario de la Armada, por ello el control de detención y la posterior formalización, y por ende la investigación que viene después, es sumamente importante. Vamos a quedar conectados, hay un tema que trabajar allí, estamos hablando de la subida Alessandri, donde se instala esta feria, es una avenida en la que circulan muchos autos, y es una avenida también que conecta muchos sectores de la ciudad de Viña del Mar, por una parte todo lo que es Gómez Carreño, o un punto de acceso hacia el plan de Viña del Mar, pero también una conexión con Jardín del Mar y Reñaca, y también con el sector alto, como por ejemplo cuando tú quieres tomar el camino que te puede derivar en la salida a Santiago. O sea, hay muchas arterias y una feria que es súper concurrida. A lo mejor hay que tratar de disponer los locales y donde funcionan los trabajadores en un lugar más seguro, no tan cerca de la calle, que deje lecciones este hecho tan lamentable. Gracias, Nico Donoso, que tengas una buena tarde y vamos a seguir en contacto. Buenas tardes, José. Que estés muy bien.